A las 2:17 de la mañana del 8 de enero de 2026, estaba solo en la sala de control donde trabajo y vi que las 6 cámaras estaban grabando y que la imagen era nítida en todas ellas, pero el sonido era plano, como si alguien hubiera cubierto toda la casa con una manta. No se trataba de un fallo habitual, ya que el sistema graba el sonido en otra pista. Revisé el historial y vi que el sonido se había apagado exactamente a las 23:41, en el mismo momento en que Sara me envió un mensaje diciendo que se había quedado a tomar algo con sus compañeros de trabajo. Me llamo Alex Portillo, vivo en Madrid y llevo muchos años dedicándome a la producción y coordinación técnica de eventos. Sara Belda es mi mujer y, hasta ese mes de enero, diría que teníamos una vida normal. Ella trabaja en el departamento de comunicación de la empresa. El nombre de Hugo Perales me sonaba, porque lo había visto allí, técnico audiovisual. Aquella primera noche, cuando no funcionaba el sonido, me dije que era un fallo del servidor, pero al día siguiente revisé otras grabaciones y vi una pauta. No era todo el sistema, solo ciertas franjas y ciertas cámaras, precisamente las que daban a los pasillos entre bastidores. Además, en el registro de acceso de la tarjeta magnética vi una entrada a la sala a las 23:39 con mi nombre de usuario, mi tarjeta. En una situación así solo hay dos opciones, o mi tarjeta fue clonada, o alguien entró, cerró la puerta tras de sí sin pasar por el lector, e incluso en ese caso el sistema no lo habría registrado como mi tarjeta. Volví a mirar la hora y recordé un detalle tonto. Esa misma noche, Sara me pidió que le dejara mi cartera un momento porque, según ella, quería anotar el número de la tarjeta del seguro del coche para rellenar unos documentos, y yo le dejé la cartera. Esa semana todo me parecía insignificante y sospechoso. Sara se duchaba nada más llegar a casa y dejaba el móvil boca abajo, se reía de los mensajes que no me enseñaba y, cuando yo entraba en la cocina, bajaba el volumen de la música, como si le molestara. Intenté no imaginarme diferentes escenarios. El 12 de enero se celebró un congreso médico y Sara se acercó al auditorio para saludar, dijo que estaba cerca, me dio un beso rápido y se fue por el pasillo detrás del escenario. 10 minutos después, el sistema registró otra entrada a la sala de control con mi nombre de usuario, y yo estaba frente a la pantalla, mirando los mensajes en directo. Me levanté rápidamente. Se oía movimiento dentro, pero como el audio de las cámaras no funcionaba, no sabía si lo que oía eran puertas. Metí la llave, la giré lentamente y vi el reflejo de alguien en la ventanilla y, junto a él, una silueta que se parecía mucho a Sara. Empujé la puerta y no grité porque el sonido se me quedó atrapado en la garganta, como si me hubieran quitado el aire. Sara estaba allí, de pie junto a la mesa del realizador, con el abrigo abierto, la cara encendida, y Hugo Perales tenía una mano en el panel y la otra apoyada en su cintura con una confianza que no se improvisa. No estaban separados por una conversación profesional, estaban pegados como cuando tú y tu pareja os creéis solos en una cocina a oscuras. Al verme, Sara dio un paso atrás demasiado tarde, y Hugo hizo ese gesto rápido de quien finge que estaba arreglando algo, como si yo fuera tonto y la escena tuviera una explicación técnica. Lo primero que noté fue mi propio cuerpo, la boca seca, la lengua pesada, el corazón golpeando tan fuerte que me vibraba el esternón, y una presión en las sienes que me mareó. Yo dije Sara, solo eso, y me salió ronco. Ella me miró fijo, sin llorar, sin sorpresa real, más bien con una mezcla rara de cálculo y enfado, como si el problema fuera mi entrada y no lo que estaba pasando. Hugo intentó hablar, Hugo dijo a Alex, tranquilo, estamos con un tema del sistema, y ahí me dio por mirar el monitor principal porque era lo único estable en ese momento. En la pantalla estaba la vista de cámaras y vi el icono de audio desactivado, el mismo de la noche del 8, y vi el menú abierto con mi usuario logueado. Me acerqué, aparté la mano de Hugo del ratón con 2 dedos, sin empujar fuerte pero con intención, y noté que me temblaba el antebrazo. Abrí el registro de cambios y ahí estaba, desactivar audio de cámaras 3,
4 y 7, aplicado por mi usuario, aplicado desde esa sala, aplicado justo antes de que yo entrara. Sara intentó agarrarme del brazo y su mano estaba caliente, como si viniera de correr. Sara dijo: Alex, no es lo que piensas, y yo me reí una vez, una risa corta que me raspó la garganta y me dio vergüenza al instante. No quise escuchar teorías, miré a Hugo y vi algo que me remató: su acreditación colgaba al revés y llevaba mi cordón, el que yo uso, con mi nombre. O sea que no solo habían entrado, habían jugado a entrar con mi cara, con mi acceso, con mi sitio. Le pedí a Sara que se apartara y ella no se apartó, así que di un paso hacia la consola y abrí la carpeta de grabaciones del día. No había audio, pero la imagen era suficiente, y ahí llegó el primer golpe de verdad. En la cámara del pasillo de backstage, a las 12:06, se veía a Sara entrando por la puerta técnica con Hugo detrás, y a las 12:08 se veía a Hugo cerrando la puerta de la sala de control desde dentro. Yo noté un cosquilleo feo en las manos, como si se me durmieran, y tuve que apoyar la palma en la mesa para no caerme. Sara empezó a hablar rápido, dijo que estaba estresada, que era una tontería, que solo había venido a pedirle un favor porque Hugo sabía del sistema, que ella no sabía lo del audio. Hugo dijo que eso era cosa suya, que no quería líos, que solo había desactivado el audio por privacidad porque en esa sala se hablan contraseñas y datos. Ahí me giré hacia él y le dije que se callara, y me sorprendió lo firme que me salió. Le dije que esa sala no es su casa, que mi usuario no es su juguete, que acababa de tocar un sistema municipal y eso sí es un lío, y vi cómo le cambiaba la cara, de sobrona preocupado. El segundo mini golpe vino cuando miré el móvil de Sara, no lo cogí de su mano, ella lo dejó sobre la mesa en un gesto de mira no escondo nada, y al encenderse vi una notificación que no era de trabajo, era de Telegram. Un mensaje de un contacto guardado como H, y debajo, una frase corta que me dio ganas de vomitar porque no hablaba de cables ni de eventos. La pantalla se apagó sola y nadie dijo nada durante 2 segundos que parecieron eternos. Sara tragó saliva y se le marcó el cuello. Yo sentí que me ardían los ojos, pero no lloré, me dolía la cara de apretar la mandíbula. Les dije que se fueran, primero a Hugo, luego a Sara, y Sara dijo que no, que lo habláramos en casa, que allí era un mal sitio. Yo le dije que el mal sitio lo habían elegido ellos antes de que yo abriera esa puerta. Hugo agarró su mochila, pero antes de salir soltó una cosa que no se me va a olvidar. Hugo dijo a Alex: yo no soy el problema, y miró a Sara como si esa frase fuera una clave entre ellos. Sara no lo negó, solo bajó la mirada un segundo, y ese segundo me hizo entender que yo estaba llegando tarde a algo que llevaba más tiempo del que me convenía imaginar. Cuando por fin se fueron al pasillo, yo me quedé mirando la pantalla y, por inercia, abrí el calendario de reservas del auditorio. Vi que había 3 tardes marcadas con un nombre de empresa que era de Sara, 3 tardes en las que yo había salido antes porque ella me había pedido que cenáramos con su hermana. Me senté en la silla, noté el respaldo frío en la nuca, y lo único que pude pensar fue que si el audio llevaba semanas apagándose, entonces lo de esa sala era solo una parte de lo que yo aún no había visto. Esa noche en casa Sara entró con una bolsa de supermercado como si el ruido del plástico pudiera normalizar algo. Yo estaba en la mesa del salón con el portátil abierto, no para espiarla, sino para ordenar lo que ya tenía: capturas de pantalla del registro, copia de los accesos, 2 vídeos guardados en un disco externo que metí en el cajón de los calcetines. Tenía la espalda rígida y la camiseta pegada al cuerpo del sudor que no me había dado cuenta de estar soltando. Ella dejó las llaves, se quedó de pie, y empezó con una voz suave que me dio rabia porque esa voz la usaba cuando quería que yo cediera. Sara dijo a Alex: te lo juro, no quería que lo vieras así. Yo no contesté enseguida, fui a la cocina, abrí el grifo, me mojé las manos, y el agua me pareció demasiado caliente aunque salía fría. Volví y le dije que se sentara. Ella se sentó en el borde del sofá, recta, preparada para una discusión.
Yo me senté enfrente, con la mesa baja entre los dos, como si estuviéramos en una entrevista. Le pregunté desde cuándo. Ella intentó empezar por el contexto, dijo que lo conoció hace meses en un evento, que Hugo era atento, que ella se sentía invisible en casa. Yo le corté y repetí la pregunta. Ella parpadeó mucho y se tocó el pulgar con el índice, un tic que solo le sale cuando miente o cuando está a punto de llorar. Sara dijo desde noviembre, y lo dijo como si noviembre fuera un detalle menor, como si no fueran semanas enteras. Yo noté que me zumbaban los oídos. Le pedí que me mirara y le pregunté si había sido solo un beso. Ella hizo un gesto de negación a medias, como si intentara elegir una versión que me hiciera menos daño. Sara dijo que no fue solo un beso, pero que tampoco era una relación, que era algo que se fue de las manos. Yo abrí el portátil y le enseñé una carpeta con fechas. No eran inventos, eran los días que el audio se apagó, siempre tardes de congreso o de montaje, siempre momentos en que yo estaba fuera de la sala por trabajo. Le dije que no me hablara como si esto hubiera salido de la nada, porque alguien había planeado apagando audio, entrando con mi acceso, usando mi cordón. Ella se llevó una mano a la frente, apretó los labios, y por primera vez vi vergüenza real en su cara. El primer mini clímax fue cuando le pregunté si habían estado en nuestra casa. No lo pregunté con dramatismo, lo solté como una piedra sobre la mesa. Ella se quedó quieta y yo vi la respuesta antes de que hablara. Sara dijo una vez, y añadió que fue un error, que yo no estaba, que fue rápido. Yo me levanté y fui al dormitorio, no para montar un número, sino porque me faltaba aire en el salón. Me apoyé en el marco de la puerta y miré la cama hecha, las dos almohadas, y pensé en la última vez que ella me dijo que le dolía la cabeza y se giró dándome la espalda. Volví al salón con un sabor metálico en la boca y le pedí que me contara todo, sin adornos. Ella empezó a soltar frases sueltas, que Hugo la escuchaba, que con él no sentía presión, que conmigo todo era agenda y cansancio. Yo la escuché y no le discutí cada punto porque estaba intentando no explotar. El segundo mini clímax llegó cuando le pregunté si él sabía que estaba casada. Sara me miró como si yo fuera ingenuo. Sara dijo claro que lo sabía, y me contó que al principio Hugo decía que yo era un buen tipo y que le daba cosa, pero que luego se le pasó cuando ella le dijo que nuestro matrimonio estaba frío. Ahí me dio un temblor en la pierna, un tic involuntario, y tuve que sujetarme la rodilla con la mano. Yo le dije que lo que más me dolía no era solo el sexo o los besos, era verlos en mi sala de control, con mi acceso, como si mi vida fuera una sala prestada. Ella intentó acercarse y yo levanté la mano para que parara. Sara dijo que estaba confundida, que ella no quería perderme, que si yo la perdonaba lo cortaba. Yo le dije que eso ya lo había cortado ella el día que lo metió en nuestra cama y el día que lo metió en mi trabajo. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto bonito ni liberador, era un llanto con rabia, con reproche, como si también estuviera enfadada conmigo por haber descubierto lo que ella llevaba escondiendo. Entonces soltó la frase que cambió el tono de todo. Sara dijo que Hugo tenía vídeos, que a veces grababa con el móvil, que era una cosa suya, y que ella le había pedido que los borrara. Me quedé mirando sus ojos hinchados y sentí un pinchazo frío en el estómago. Le pregunté si esos vídeos eran de la sala de control, de nuestra casa, o de ambos. Ella no contestó, solo bajó la cabeza. Yo fui al cajón, saqué el disco externo, lo sostuve en la mano y le dije que mañana a primera hora iba a hablar con dirección del auditorio y con un abogado, y que si Hugo tenía material mío o del lugar, lo iba a perseguir por la vía legal. Sara se levantó de golpe y dijo que no hiciera eso, que la iba a hundir también a ella, y ahí entendí que todavía estaba protegiéndolo. Se quedó de pie delante de la puerta del salón como si fuera a impedirme salir, pero yo no iba a ninguna parte, solo quería que se callara. Le dije que se fuera a dormir al sofá, que yo iba a cerrar la puerta del dormitorio con pestillo porque no quería tenerla al lado.
Ella se quedó un segundo sin moverse, con los hombros temblando, y al final dijo vale, pero cuando apagó la luz del salón y vi su silueta en la penumbra, me di cuenta de que yo no sabía qué iba a hacer ella al día siguiente, ni qué iba a hacer Hugo con esos supuestos vídeos, ni cuánto control tenía yo de algo que se me estaba escapando de las manos. Al día siguiente pedí la mañana libre y me fui a una asesoría jurídica cerca de Príncipe Pío, una de esas que no te venden humo y te hablan claro. Me senté frente a una abogada de familia, le conté lo del audio, lo del acceso, y le enseñé capturas con fechas y horas. Ella no me preguntó si la quería perdonar, me preguntó qué patrimonio había, si teníamos cuenta conjunta, si había hijos, si había bienes a nombre de los dos. Me gustó porque me bajó a tierra. Salí de allí con una lista de cosas concretas, separar ingresos, notificar por escrito, no tocar nada que pudiera considerarse coacción y sobre todo guardar pruebas sin difundirlas. En el metro de vuelta miré mis manos y seguían temblando un poco, pero ya no era pánico, era enfoque. La venganza que hice no fue de película, fue de adulto enfadado que decide dejar de ser el último en enterarse. Primero, en el banco, pedí que mi nómina pasara a una cuenta solo mía y cancelé la tarjeta adicional que Sara tenía a mi nombre. No la dejé sin dinero, ella tiene su sueldo, pero se acabó lo de pagarle gasolina y caprichos con mi tarjeta mientras yo sigo haciendo el tonto. Segundo, cambié las contraseñas del wifi de casa, del streaming y del sistema domótico que controla la alarma, y le di acceso solo a lo básico. No por control, sino porque no quería que se metiera en mi correo o en mis archivos mientras yo dormía. Tercero, fui al auditorio y pedí una reunión con mi jefe directo y con el responsable de seguridad, les expliqué que había una manipulación del sistema y uso indebido de credenciales, sin meter detalles íntimos, solo lo necesario. Cuando dije el nombre de Hugo Perales, vi como el de seguridad fruncía el ceño, como si no fuera la primera vez que oía algo raro. El primer mini clímax fue cuando revisamos juntos el registro de accesos y salió que alguien había intentado entrar a la sala de control esa misma madrugada, a las 3:12, con mi usuario. Yo estaba en casa, dormí poco, pero no salí. El de seguridad me miró y me dijo que eso ya era serio, que iban a denunciar internamente y a bloquear ese usuario. En 5 minutos mi tarjeta quedó anulada por protocolo y me hicieron una nueva. Yo sentí una mezcla rara de alivio y humillación, alivio porque se cortaba el acceso, humillación porque mi nombre había sido usado como llave para una traición. Firmé un parte de incidencia, me dieron copia, y el responsable dijo que si Hugo volvía a pisar el recinto sin autorización llamarían a la policía municipal. La siguiente jugada fue más personal. Sara tenía una reunión esa tarde con su hermana y su madre para preparar el cumpleaños de un sobrino. Yo sabía que si yo aparecía allí iba a estallar todo, pero también sabía que si Sara controlaba el relato yo quedaría como el loco que revisa cámaras. Así que llamé a su hermana, Marta, y le pedí 10 minutos en un bar cerca de su oficina. Cuando Marta llegó yo le enseñé solo lo imprescindible, una captura del registro con el audio desactivado y una imagen del pasillo con Sara y Hugo entrando. No se la mandé por WhatsApp, no se la reenvié, se lo enseñé en mi móvil y lo guardé. Marta se tapó la boca con la mano, se le humedecieron los ojos y me dijo que Sara no le había contado nada. Ese fue el segundo mini clímax, porque en ese momento ya no era una pelea de pareja, era una grieta que iba a correr por toda su familia en cuestión de horas. El tercer mini clímax llegó esa misma noche. Sara volvió a casa y en vez de discutir me habló con una calma rara. Sara dijo que había hablado con Hugo, que estaba nervioso, que decía que yo le estaba arruinando la vida por un malentendido. Yo le contesté que el malentendido se llama entrar con mi credencial y apagar el audio, y que si él tenía vídeos como ella dijo, mejor que los entregara a su abogado y ya hablarían los jueces. Ella me pidió que no lo denunciara, que pensara en su trabajo, que si esto salía se la cargarían a ella.
Yo le dije que su trabajo ya estaba en peligro desde el momento en que decidió mezclar su aventura con mi sitio de trabajo. Ella se enfadó y me dijo que yo estaba disfrutando de castigarla. No disfrutaba, me ardía la garganta, pero seguí. La nueva vuelta de tuerca vino al día siguiente cuando recibí un correo desde una dirección desconocida con solo una frase y un archivo adjunto bloqueado por contraseña. La frase decía que yo no sabía con quién me metía. No había firma. El adjunto tenía un nombre que me heló. Control 12 de enero llamé al responsable de seguridad y me dijo que no abriera nada, que lo reenviara al departamento jurídico del ayuntamiento. Lo hice. Luego miré a Sara, que estaba en la cocina fingiendo normalidad, y me pregunté si ese correo lo había mandado Hugo para asustarme o si Sara ya se estaba moviendo para tapar cosas, porque alguien, desde algún sitio, tenía material y estaba intentando marcarme el terreno, y yo no iba a quedarme quieto. La última conversación de verdad fue el 31 de enero, después de 3 semanas viviendo como dos extraños en el mismo piso, ella durmiendo en el sofá, yo en la cama con el pestillo puesto, turnándonos para sacar a la perra y hablando solo de lo imprescindible. Ese día volvía de trabajar y me encontré a Sara sentada en el suelo del pasillo, con una maleta abierta, doblando ropa en silencio. No estaba llorando, pero tenía la cara cansada, como si por fin se hubiera caído el maquillaje del personaje. Yo dejé las llaves en el mueble, me agaché a quitarme los zapatos y noté el dolor en la espalda baja de llevar semanas tensando el cuerpo. Me senté en el banco del pasillo y le dije que ya había llegado el burofax de mi abogada con la propuesta de separación de bienes y el uso de la vivienda mientras se tramitaba todo. Ella tragó saliva y asintió sin mirarme. Sara dijo que no esperaba que yo fuera tan rápido, y lo dijo como si la rapidez fuera una traición más. Yo le contesté que rápido fue lo de ella, que en un mes había reventado nuestra casa, mi trabajo y mi cabeza. Ella se levantó, cerró la maleta a medias y me pidió hablar en el salón. Nos sentamos como la otra vez, frente a frente, sin tocarse, con una distancia que se notaba hasta en la luz. Me fijé en sus manos, tenía las uñas mordidas, cosa que nunca. Ella dijo que había cortado con Hugo, que lo había bloqueado, que incluso había cambiado de número. Yo no celebré nada porque ya no confiaba en sus movimientos. Le pregunté si el correo amenazante era cosa suya o de él. Sara negó con fuerza, dijo que le daba miedo, que Hugo estaba obsesionado, que al principio parecía divertido y luego se puso raro cuando ella quiso parar. Esa fue una revelación que me movió el suelo de otra manera, porque me hizo ver que ella había abierto una puerta que ya no controlaba. El primer mini clímax llegó cuando le dije que yo también tenía miedo, no del pegándome en un callejón, sino de que un tipo con acceso a vídeos y a sistemas se pusiera a jugar con mi vida por orgullo. Le dije que por eso lo estaba llevando todo por lo legal, sin gritos, sin amenazas, sin hacer el valiente. Sara bajó la mirada y dijo que ella no quería hacerme daño, que solo quería sentirse deseada. Yo le contesté que yo la deseaba, pero que yo no compito con un técnico en una sala de control mientras mi esposa apaga el audio. Se me quebró la voz un segundo, no por melodrama, sino porque me salió el aire raro, como un hipo, y tuve que respirar despacio para no ponerme a temblar. El segundo mini clímax vino cuando me pidió una última oportunidad y usó una frase que me golpeó por simple. Sara dijo que no sabía vivir sin mí en casa. Yo la miré y pensé en todas las noches en que yo estaba en el auditorio y ella supuestamente estaba con compañeras, pensé en el mensaje de Telegram, pensé en la maleta en el pasillo. Le dije que ella sí sabía vivir sin mí, porque ya lo había practicado. Se quedó quieta, y en esa quietud vi que por fin entendía que la conversación no iba de convencerme, iba de decidir que quedaba por salvar, y la respuesta era poco. Entonces soltó lo de la posible prueba de embarazo. Lo dijo con una voz baja, casi de vergüenza, y me pidió que no me enfadara. Me quedé helado, como si el salón se hubiera encogido. Le pregunté si era mío o si no lo sabía.
Sara se puso roja, dijo que no lo sabía aún, que no estaba segura ni de si era real, que se había hecho un test rápido y salió dudoso, que iba a ir al médico la semana siguiente. Noté que me latían las sienes otra vez. Me levanté, caminé hasta la ventana y apoyé la frente en el cristal frío. En la calle había gente con bufandas, normalidad total, y yo allí dentro con un dato que podía cambiarlo todo. Me giré y le dije que fuera al médico, que me pasara el informe, que si había un embarazo se gestionaría con seriedad y respeto, pero que eso no frenaba la separación. Ella empezó a llorar de verdad, con el cuerpo encogido, y me dio una pena seca, no amor, pena de ver a alguien recogiendo los restos de sus propias decisiones. Le dije que esa noche me iba a quedar en casa de un amigo, que necesitaba dormir sin escuchar su respiración detrás de la puerta. Ella quiso decir algo, pero se quedó sin palabras, y yo cogí una mochila, metí 2 camisetas, el cargador, el disco con las pruebas, y antes de salir miré la maleta abierta en el pasillo y pensé que, pasara lo que pasara con ese test, lo que yo tenía que decidir ya estaba decidido. El 3 de febrero Sara me mandó el informe médico por correo, no por chat, como si también ella entendiera que ya no había espacio para mensajes rápidos. No estaba embarazada. Leí la frase 2 veces, no porque yo lo deseara o no, sino porque mi cuerpo llevaba días preparado para otra bomba y de golpe se quedó sin enemigo concreto. Me senté en la cama del piso de mi amigo Dani, miré el techo, y noté un cansancio profundo, de esos que te hacen doler las piernas sin haber corrido. Le contesté con una sola línea, gracias por mandarlo, seguimos con lo acordado. No le pregunté por Hugo, no le pregunté por nada más, porque cada pregunta era una cuerda que me ataba otra vez. El ayuntamiento abrió expediente por la manipulación del sistema y, por lo que me dijeron, Hugo quedó vetado de ese recinto y de otros espacios municipales donde trabajaba como externo. No voy a fingir que no me dio un punto de satisfacción, porque sí, me lo dio, pero fue una satisfacción corta, como un trago de agua que no quita la sed. Sara tuvo que dar explicaciones en su empresa porque Marta, su hermana, se lo contó a su madre, y su madre llamó llorando a Sara delante de medio mundo. Yo no celebré esa parte, porque no me devolvía nada, solo ensanchaba el agujero. Aún así, la realidad es que cuando una historia deja de ser un secreto, cambia la forma en que todos se miran, y eso pasó. En menos de un mes nuestra vida se volvió un tema de familia, de abogados, de partes de seguridad y de silencios en reuniones. La separación se firmó de forma provisional a mediados de febrero, reparto de gastos, uso temporal de la vivienda y un acuerdo para vender el piso cuando el mercado estuviera un poco menos absurdo. Yo me quedé en el piso unas semanas más por logística y porque la perra está mayor y no la quería marear, pero dormía mejor en el sofá de Dani que en mi propia cama. Sara terminó yéndose a casa de una amiga en Móstoles, y el último día que la vi en el portal no hubo abrazo ni escena. Ella llevaba una bolsa de deporte, el pelo recogido y los ojos hinchados. Me miró como si quisiera decir algo grande, pero al final solo dijo cuida de la perra, y yo asentí. Cerré la puerta del portal y me di cuenta de que mis hombros estaban más bajos, como si el cuerpo ya no estuviera empujando contra una pared invisible. Lo que entendí de todo esto no fue una lección bonita ni una frase para poner en una taza. Entendí que yo confiaba en la versión cómoda de mi vida porque me dejaba trabajar, dormir y planear vacaciones sin pensar demasiado. Entendí que la traición no entra de golpe con una sirena, entra con detalles tontos como un audio que desaparece, una tarjeta que se usa cuando tú no estás, una notificación que se enciende 2 segundos. También entendí algo sobre mí que no me encanta, que cuando me vi humillado en mi propio trabajo, me salió una frialdad que yo no sabía que tenía, una capacidad de mover papeles y cortar accesos sin temblar demasiado, como si me hubiera convertido en el tipo que yo criticaba. Pero esa frialdad me evitó hacer tonterías, me evitó meterme en líos, me evitó decir cosas irreparables. Ahora sigo en el auditorio, con otro usuario,
otra tarjeta, y cada vez que entro en la sala de control y oigo el pitido del sistema me acuerdo de esa madrugada del 8 de enero. He vuelto a comer con amigos, he vuelto a correr un poco por Madrid-Río, y he dejado de mirar el móvil como si fuera una amenaza. Sara y yo solo hablamos por temas prácticos, y a veces ni eso. No sé qué será de ella y tampoco quiero convertirme en el guardia de su culpa. Lo que sí sé es que cuando una persona apaga el audio para hacer algo, en el fondo ya sabe que está haciendo algo que no puede sostener a plena luz, y yo no quiero volver a vivir con alguien que necesite silencio para hacer su vida.